Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de las mujeres empoderadas por Cristo. Solamente el Señor Jesucristo puede empoderar a una mujer y toda mujer debe enfocarse a Jesucristo. Hoy hablaremos de este tema que tiene que ver con la salvación de la familia, la salvación de ciudades y naciones. Todo comenzó desde el huerto del Edén, en el matrimonio de Adán y Eva. Hemos hablado mucho de Adán, ahora hablaremos de Eva. Hemos hablado del varón, ahora hablaremos de la mujer. Pero no podemos desvincular a la mujer del varón y el varón de la mujer, porque la mujer nace del varón, o fue creada del varón, aunque el varón nace de la mujer. Todo esto está enseñado en la Biblia. Hoy vamos a ir a la Biblia para revisar lo que Dios ha determinado para la salvación de toda la humanidad usando a la mujer. La Biblia habla desde el principio que Dios iba a hacer guerra contra la serpiente antigua, contra el diablo, usando a la mujer y a la descendencia de la mujer. Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, es Dios de guerra contra el diablo, contra los demonios. Y ha establecido la iglesia cristiana para seguir haciendo la guerra hasta que Cristo regrese. Pronto será el rapto de la iglesia y el trabajo es ese, estar enfrentándonos a espíritus que están operando en varones y en mujeres. Por eso hoy hablaremos acerca de cómo Dios desde el principio consideró a la mujer para un plan de salvación. Bienvenidos a este tema de La Voz de la Alianza Internacional. Así es, así que hablaremos acerca del tema de las mujeres. De las mujeres. Así que mujeres pongan atención. Sí, se está celebrando el Día Internacional de la Mujer, donde la Organización de Naciones Unidas estableció un día en este tiempo para recordar acerca de las mujeres que estaban luchando por tener los mismos privilegios que el varón en el trabajo. O sea que la mujer buscaba tener el mismo salario que el varón. Así es. Y esto es una lucha que se empezó a dar mucho tiempo atrás y cada día se le añaden más cosas de lo que la mujer quiere del varón. Así que por eso el tema es importante para enfocarnos en lo que Dios ha determinado desde el principio acerca de la mujer. Así es. Sí, hablando de la primera mujer que estuvo aquí sobre la faz de la tierra, que Dios la hizo, ¿no? De la costilla del primer hombre, de Adán. Dios hizo la mujer, así que Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Y un dato muy interesante acerca de la primera mujer que se llamó Eva, es que nada más aparece 4 veces en la Biblia el nombre Eva, 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Aquí en Génesis, por ejemplo, lo tenemos en Génesis 3:20 y Génesis 4:1. Nada más 2 veces lo dice allí en Génesis el nombre Eva. Y por ejemplo, Génesis 3:20 ahí nos dice el significado de la palabra Eva. Vemos y dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y eso es lo que en sí significa la palabra Eva, la madre de todos los seres vivientes. Y un dato muy interesante que la Biblia nada más mencione 4 veces el nombre de Eva, porque el número 4 está relacionado con la tierra. Fue en el 4º día donde Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Y siempre que vemos el número 4, está referido a lo que es la tierra. Hay 4 puntos cardinales, por ejemplo, norte, sur, este y oeste. Hay 4 temporadas, primavera, verano, otoño, invierno. Así que siempre que vemos el número 4, hay 4 elementos de la naturaleza, y siempre que vemos el número 4 está relacionado con la tierra. Y aquí vemos por eso el nombre de Eva aparece 4 veces en la Biblia. Sí, la mujer es importante en la creación, porque Dios dijo después de haber creado al varón,
Primero Dios creó al varón, pero Dios, después de asignarle la tarea al varón, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La mujer fue creada para la ayuda de la tarea que tenía que cumplir el varón. El varón tenía que trabajar, entonces la mujer va a ayudar también en el trabajo. La mujer puede trabajar, pero también cuidar. Esto habla de protección. Aquí empieza el tema de hoy, empoderar. Dios empoderó a Adán y empoderó también a Eva. Los dos fueron empoderados por Dios debido a que cuando Dios creó a Adán y a Eva, el diablo estaba en la tierra. El enemigo de Dios, el enemigo de toda la creación estaba en la tierra. Por eso Dios empoderó desde el principio tanto a Adán como a Eva. Así que el hombre fue empoderado junto con la mujer. Así que Dios creó tanto a uno como a otro para trabajar y para tener el poder en esta tierra. Vamos a Génesis. La Biblia nos enseña acerca del matrimonio entre Adán y Eva. Génesis 1, 27 y 28. Allí habla de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es lo que Dios estableció desde el principio en el huerto del Edén. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dijo, llenen la tierra, sojúzguenla, gobiernen el planeta Tierra y señoreen. Van a tener un liderazgo de autoridad sobre la creación. Así que Dios desde el principio delegó autoridad y poder tanto al varón como a la mujer. Todo esto fue el principio. En Génesis 2:18, allí encontramos que Dios dijo, haré la ayuda idónea al varón. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto habla que Dios creó a el ser humano para vivir en sociedad, en comunión unos con otros. Y aquí empieza el principio de la familia entre el esposo, la esposa, la relación de padres, hijos y la descendencia. Así que Dios dijo, no es bueno que el ser humano esté solo, por eso Dios establece la compañía. Y la mujer era el recurso fundamental porque todo iba a ser a través de la mujer. Todo varón nace del vientre de una mujer. Así que en el principio Dios hizo primero al varón y del varón la mujer. Pero ahora todo varón nace de la mujer. Vamos a ver el principio de la creación de la mujer en Génesis 2, 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y le cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que la mujer salió del cuerpo del varón, salió de la costilla, o sea, por eso dijo, del pecho mismo. Por eso del varón, dijo, Adán dijo, para ser abrazada la mujer. Así es. Por eso la mujer, Dios la estableció para ser amada y tener una cobertura de protección. Sí. Es lo que Dios le dijo a Adán. Adán, pongo a Eva bajo tu protección, bajo tu seguridad, para que tú la cuides. Así que desde el principio Dios estableció lo que sería la mujer.
Así que la mujer no es de segunda ni de tercera, la mujer es coigual a Adán, es coheredera en Cristo hoy en día, gracias a que Cristo vino a establecer la condición de lo que hoy debe ser el varón y la mujer. Así que todo esto es el principio. Por eso la Biblia habla que la serpiente en su astucia, el diablo es astuto, entonces el diablo atacó no al varón, sino a la mujer. Quien recibió las instrucciones directamente de Dios fue Adán, el varón. Pero el diablo no fue con el varón, fue con Eva. Eva había recibido las instrucciones del varón, de su esposo. Así que el diablo en su astucia atacó a Eva. Y sabemos que el diablo tomó oportunidad y bajo el poder de la hechicería dominó a Eva. Es lo que dice 2 de Corintios 11:3, que los sentidos de Eva fueron perturbados y así fue como cayó Eva bajo el engaño del diablo. O sea que cuando hay pecado, se pierde todo lo que Dios nos da. Dios le había dado desde el principio, tanto a Adán y Eva, autoridad y poder. Lo perdieron. Perdieron el poder y la autoridad que Dios les había dado, y el diablo tomó derecho legal sobre Adán y sobre Eva y sobre la descendencia de Adán y Eva y sobre este planeta Tierra. Por eso el diablo fue considerado el príncipe de este mundo. Así que el diablo, por el pecado, hace que las personas pierdan todo lo que Dios le da. Así que este es el trabajo del enemigo: hurtar, matar y destruir, dijo el Señor Jesucristo. Así que vino el pecado y Dios entonces confrontó, número 1, primero al diablo, a la serpiente. Número 2, al varón, porque Dios le había hablado al varón. Y número 3, a la mujer. Dios estableció maldiciones que tenemos que conocer, porque producto de esas maldiciones es lo que hoy estamos conociendo y las noticias están dando cuenta de todo ello. Así que cuando hay problemas en la tierra, problemas en la familia, problemas en los gobiernos, problemas en ciudades y naciones, de lo económico, de lo social, problemas de aspectos que tienen que ver con la inmoralidad sexual, todo ello tiene que ver con lo que sucedió en el huerto del Edén cuando Dios estableció la maldición por el pecado cometido por Adán y Eva. Dios sancionó primero a la serpiente y después a Adán y después a Eva. Vamos a leer Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Aquí está el plan de redención de Dios usando a la mujer. El diablo usó a la mujer para hacer caer al varón. Por el pecado del varón entró la maldición al planeta Tierra. Entonces Dios iba a usar ahora a la mujer como un instrumento de guerra. Dios es Dios de guerra. Iba a ser una mujer para la guerra. Por eso Dios le dijo al diablo: pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea que toda mujer en el planeta Tierra tiene como enemigo a Satanás. Así es. Así que esta fue la declaración de guerra que Dios estableció. Dios le dijo a la serpiente: te arrastrarás y polvo comerás. Pero hay un plan de salvación fundamentado en la mujer. La mujer, la simiente de la mujer, que es la descendencia o los hijos de la mujer,
serán entonces enemigos del diablo. Por eso toda mujer enseña a sus hijos de las Escrituras, de la palabra de Dios, para que todo hijo crezca en el poder de Dios y pueda enfrentar la tentación del diablo. Así que Dios establece la restauración de la mujer, la posición que la mujer tendría a futuro. Sí, Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta es la primera palabra profética y fue Dios quien habló. Y esta palabra profética nos habla de la simiente de la mujer que a la larga iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos, ¿no? De Adán y Eva hasta Noé pasaron 10 generaciones. De Noé vino Sem, de Sem vinieron los semitas, de ahí vino Abraham, luego tiempo después vino David y después el Señor Jesucristo dentro de esa misma descendencia. Y sí, Jesús tomó el lugar de todos nosotros para morir en la cruz, y es allí donde se cumple la palabra acerca de la simiente de la mujer va a vencer a la simiente de la serpiente. Y algo aquí muy interesante que leímos es el versículo 14, ahí dice que, o da a entender que la serpiente antes tenía patas o manos, porque la orden de maldición para la serpiente fue: te vas a arrastrar sobre pecho en tierra y polvo vas a comer todos los días de tu vida. Es lo que hace hoy en día sobre tu la pecho serpiente. andarás, le di. Sí, correcto. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Así es, y así es como vive la serpiente hoy en día. Y el cuerpo humano es del polvo, por eso el diablo está a la casa de todo ser humano. Y de manera especial está atacando a la mujer, porque la mujer posicionada en Cristo se constituye en una amenaza para el diablo. Así es. Dios dijo, será una amenaza, la enemistad entre la mujer y el diablo y la simiente de la mujer. Sí, está. La simiente es Cristo. Entonces versículo... en Cristo debe refugiarse la mujer. Por eso el tema de hoy es que Cristo empodera a la mujer para caminar en esta tierra de victoria en victoria. Sí, ahí vamos al el versículo 15 donde habla de ello. Allí dice que la serpiente va a morder el talón de, ahora sí, de una persona. Y en cambio dice, el hombre lo que va a hacer, o la mujer, es herir la cabeza de la serpiente. ¿Y la serpiente es solamente el talón? Sí, el talón, y para ello hay antídotos, ¿no? Para ser inmune de un veneno de una serpiente. En cambio, cuando a la serpiente le cortas la cabeza, es una herida mortal y no tiene, ahora sí, recuperación a partir de allí. Así que por eso estas son palabras proféticas donde está hablando que Jesucristo iba a aplastar la cabeza del diablo, y eso nos trasladamos a cuando Jesús murió. Por ejemplo, Jesús murió en un monte llamado... Hace 21 siglos atrás. Llamado Gólgota, que Gólgota es lo que significa, ¿no? El lugar de la calavera, porque tiene forma de un rostro humano, de un cráneo. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz, aplastó la cabeza del diablo y se cumplió la palabra, ¿no? La simiente de la mujer ha vencido, que es Jesucristo ha vencido. Y muy interesante porque vemos Jesucristo, vemos la mujer fue la primera persona en pecar, y Jesús cuando vino, también lo que vino a hacer fue redimir a la mujer por ser la primera persona en pecar. Y por eso vemos, Dios primero le habló a una mujer antes de que naciese Jesucristo, ¿no? Envió al arcángel Gabriel a anunciar las buenas nuevas a María, una doncella virgen. Y luego Dios usaría a María Magdalena. Así que vemos entre dos Marías, Dios hizo cumplió esta palabra, porque hubo una María cuando Jesús nació y una María también cuando Jesús resucitó entre los muertos. María Magdalena, que había sido liberada de 7 demonios, fue la primer testigo, la primera persona en ver a Jesucristo resucitado. Así que allí vemos que Jesucristo también vino para redimir a la mujer de cualquier culpabilidad y que la mujer pudiese ser libre en su nombre. Y se cumple la profecía establecida desde los tiempos del rey David,
El Espíritu Santo a través del rey David escribió un salmo de guerra. Y allí en ese salmo de guerra menciona a la mujer. Es el Salmo 68, versículo 11. Dice la Escritura, el Señor daba palabra. La palabra que Jesucristo le dio a María Magdalena. María Magdalena siguió a Jesucristo hasta la muerte de cruz. Cuando Cristo resucitó, a la primera persona que se le apareció fue a una mujer, María Magdalena, que había recibido la bendición de Cristo. Ella había sido liberada de 7 demonios. Así que ella en agradecimiento siguió a Jesucristo. En la resurrección, Cristo se le apareció. Era el cumplimiento de lo que leemos en el Salmo 68, 11. Dice la Escritura, el Señor daba palabra. Fue la palabra del Evangelio que Jesucristo le dio a María Magdalena, porque Jesús le dijo, María, ve a mis discípulos y cuéntale que yo resucité de entre los muertos. El Evangelio es hablar de la resurrección de Cristo, de la victoria de Cristo sobre el diablo. Entonces, dice la Escritura, había grande multitud de las que llevaban las buenas nuevas. Así que las mujeres fueron llamadas a predicar el Evangelio desde el principio, y Jesucristo, cuando resucita, Él a la primera persona que le dice de la salvación, de su resurrección, es a una mujer. Así es. Así que las mujeres siempre han estado en el plan redentor de Dios y debemos conocer todo lo que Jesucristo vino a hacer. Pero tenemos que ir hacia atrás para conocer lo que está sucediendo en muchas mujeres que no conocen de Cristo, que están apartadas de Dios y quieren resolver sus problemas con sus propios esfuerzos, recursos, y no podrán. No podrán porque está de por medio la maldición. Hay una maldición de por medio. El único que canceló la maldición sobre la mujer fue Jesucristo. De lo contrario, la maldición estará operando sobre la mujer. Debemos analizar la maldición que Dios estableció por el pecado de Eva, el pecado de la mujer. Trajo consecuencias trágicas sobre la misma mujer y la descendencia de la mujer. Hoy estamos viendo mucha violencia a la mujer. Estamos viendo cómo los hombres están acosando a las mujeres de una manera muy extrema y estamos viendo hasta muerte. Todo esto está registrado en las noticias, pero es producto de la maldición. ¿Hay solución para todo ello? Así es. A esto vino Jesucristo, a cancelar esa maldición. Vamos a analizar las consecuencias de esta maldición que están en Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí tenemos 3 aspectos de la maldición establecida por Dios debido al pecado de la mujer. Número 1, a partir de ese momento entrarían los dolores del parto y se intensificarían. Solamente en Jesucristo puede haber un cambio de la situación. El dolor estará allí, pero en Cristo todo se minimiza. Número 2, la voluntad de la mujer estará sujeta a la voluntad del varón. La voluntad de la mujer, de la esposa, estará sujeta al esposo. Hoy en día sabemos que la voluntad debe ser a Dios. Nosotros los seres humanos, seamos varones o seamos mujeres, nuestra voluntad debe ser rendida a Dios, no al hombre, no al ser humano. Pero debido a la maldición del pecado establecida, la voluntad de la mujer estará sometida
a la voluntad del varón. Y esto es lo que estamos viendo hoy, donde los varones, por los tiempos que vivimos, de la madurez de los tiempos en el regreso de Jesucristo, la Biblia dice que en estos tiempos la maldad del hombre, la maldad del ser humano se incrementaría. Por lo tanto, el hombre va a querer dominar como nunca a la mujer, someterla, hacerla una esclava. Y todo esto lo estamos viendo en las noticias, pero es producto de la maldición. La maldición se ha ido incrementando a través de los tiempos y estamos en el siglo XXI. Jesucristo habló de los tiempos como los de Noé y los de Lot, tiempos de violencia, tiempos de mucha corrupción. Así que todo esto es producto de la maldición. Y el número 3 dice, el varón se enseñoreará de la mujer. O sea que el varón va a aplastar prácticamente a la mujer. Y es lo que estamos viendo. Muchos varones consideran a la mujer de segunda categoría. Muchos varones consideran a la mujer como esclava. Y por eso las mujeres están sufriendo una condición muy mal. Sí, muy desigual. Por eso la lucha siempre de la mujer buscando cómo salir de allí. No podrá salir por su esfuerzo propio, porque todo esto es espiritual. La maldición tiene que ver con lo espiritual. Alguien tiene que romper la maldición y ya fue rota la maldición. Esto sucedió hace 21 siglos en la cruz del Calvario. La persona que rompió esa maldición fue la simiente de la mujer. Cristo. Es la profecía establecida por Dios en Génesis 3:15. Era la simiente de la mujer, Cristo Jesús, quien rompería esa maldición. Por eso en Jesucristo hay un cambio, una transformación. El varón que es iracundo, el varón que quiere enseñorearse de la mujer, cambia su forma de ser, cambia sus actitudes, su comportamiento a un nuevo estilo de vida. Hay una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Igual en la mujer también cambia su naturaleza. Solamente en Jesucristo hay ese cambio, tanto el varón como a la mujer. Por eso tenemos que acudir a Jesucristo, el único que puede ayudarnos. En el caso de las mujeres, solamente Jesucristo puede empoderar a una mujer para que camine ahora bajo el poder de Dios para enfrentar a espíritus que perturban a personas aquí en la tierra. Así que estas 3 maldiciones o 3 consideraciones de la maldición fueron anuladas por Cristo Jesús. Amén. Cristo rompió la maldición. Porque la Escritura habla que en la cruz, allí se anuló la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Todas las maldiciones establecidas fueron anuladas en la cruz del Calvario. O sea, por eso también entendemos que Cristo el Señor, que no tenía pecado, fue a la cruz como un vil pecador, sí, representándonos allá a nosotros, sí, y tomando nuestro lugar, y entonces ahí nos redimió por medio de su sangre. Así es, Dios el Padre cargó nuestros pecados, nuestras maldiciones. Así es. Seamos varones o mujeres, todo pecado fue cargado en el cuerpo humano de Cristo Jesús para cancelar las maldiciones. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición que estaba establecida hecho por nosotros en la ley. Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es. Hay algo más importante también que debemos considerar, como es que en Jesucristo ya no hay varón, ya no hay mujer. O sea que el cambio de naturaleza fue de lo siguiente: pasamos
de lo terrenal a lo espiritual. Pasamos del mundo de lo natural a caminar en lo espiritual, que es el reino de Dios. Jesucristo vino predicando el reino de Dios. Hay que entrar al reino de Dios. El reino de Dios es el reino de lo espiritual, el reino de la fe, es el reino del poder de Cristo. Así que salimos de la condición en que nacimos, en la herencia de Adán y de Eva, en una naturaleza carnal. En esa naturaleza carnal queremos resolver los problemas por nosotros mismos, por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios recursos. Pero ahora en Cristo, ahora los problemas los llevamos a Cristo. Pero dice la Biblia que ahora ya no hay varón y no hay mujer. O sea que ya no hay esas maldiciones que se establecen donde el varón va a señorear sobre la mujer, sino que ahora son espíritu. El varón es un espíritu, la mujer es un espíritu. Así que en Cristo ya no hay esa diferencia que antes el diablo tomó en ventaja debido a la característica de la carne. Vamos a leer Gálatas 3 del 27 al 29 y esta es una enseñanza fundamental. Habla de la nueva naturaleza, habla de la salvación en Cristo, habla acerca de que el pecador sale de una naturaleza y entra a la naturaleza de Cristo Jesús. Cristo, sí. ¿Vas a leer? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todos somos ahora linaje de Abraham, de acuerdo a la promesa que Dios estableció con Abraham. Sería heredero de este mundo y esa herencia está tanto para el varón como para la mujer. Por eso aquí en Gálatas dice la Escritura, en Cristo Jesús ya no hay consideración de ser varón o de ser mujer. Son uno en Cristo Jesús, porque ahora la promesa es la promesa del Espíritu Santo. La promesa que Cristo vino a dar, a bautizar a cada cristiano con el Espíritu Santo, empoderar. Cristo empodera con el Espíritu Santo. Es a través del bautismo con el Espíritu Santo que recibimos el poder. Entonces, ese poder lo recibe tanto el varón convertido como la mujer convertida a Cristo. Y en ese poder, entonces podemos librar las batallas. Es importante entender ello porque en Jesucristo ahora tenemos poder y autoridad contra el diablo y todos sus demonios. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 11 al 12, allí habla de la relación que hay entre el varón y la mujer hoy en día en Cristo Jesús. Dice la Escritura que el varón no puede ser sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Recordemos que la mujer viene del varón, pero ahora dice la Escritura, el varón nace de la mujer. Pero ambos, tanto el varón como la mujer, son procedentes de Cristo, Dios. De Cristo Jesús. Así que todo parte de Cristo, por eso en Jesucristo está la diferencia. Toda persona que se toma de la mano fuertemente de Cristo caminará en victoria, la victoria que Cristo tuvo sobre el diablo en la cruz del Calvario. Por eso, si la mujer está sufriendo, puede romper esa maldición. Hoy en día muchas mujeres están luchando para que haya igualdad. Están viendo la situación de violencia, de acoso. Todo eso tú puedes lograrlo en Cristo Jesús. Y esto es lo que enseña el Espíritu Santo. Cómo librar las batallas aquí en la tierra. Mientras estamos en la tierra, podemos librar la batalla en guerra espiritual, en la oración.
Por eso somos empoderados en Cristo, para que ahora en Cristo libremos batalla y salgamos victoriosos, sobre todo las mujeres. Vamos a leer 1 Corintios 11, del 11 al 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Así que ahora viene el llamado a predicar el Evangelio. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, sabemos que Jesucristo dio la gran comisión a hombres y a mujeres. La Biblia dice que estaban reunidos 120 personas en Jerusalén, esperando la promesa que Dios había establecido y que Cristo les había enseñado. Vamos a Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Allí Jesucristo está hablando del poder. Somos empoderados. La mujer debe ser empoderada y también el varón debe ser empoderado. Pero somos empoderados no para estarnos peleando entre hombres y mujeres, mujeres y hombres. El pleito no es entre personas, es para estarnos peleando contra el diablo y sus demonios. Así que nuestros enemigos son seres espirituales, no son seres humanos. A los seres humanos, Jesucristo estableció la ley del amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo fue más allá, amarás a tus enemigos, así como Dios te ha amado. Así que en Jesucristo hay un cambio de naturaleza. El Espíritu Santo se derrama para que caminemos en amor y en el poder contra los demonios. Dice la Biblia, Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que Jesucristo habló de la presencia del Espíritu Santo, versículo 8, Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está la gran comisión dada por Jesucristo de ir a todo el planeta Tierra para predicar de Jesucristo, ser testigos de Jesucristo, hombres y mujeres. Cuando nace la iglesia, nace con hombres y mujeres. La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, allí mismo en el capítulo 1, Jesucristo mandó a que fuesen a Jerusalén. ¿Uno qué? Y allí se reunieron en Jerusalén. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1. El versículo 12 Sí. es donde dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Regresaron a Jerusalén con la promesa que iban a recibir al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Dice la Escritura, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El versículo 13 habla de los apóstoles, los nombres de los apóstoles que son varones. Sí. Pero el versículo 14 habla de las mujeres. Dice, estaban ellos, los discípulos, reunidos con las mujeres. Y también con María, la madre de Jesús. Y con sus hermanos. O sea que María recibió el poder del Espíritu Santo. María también habló en lenguas, como está registrado en Hechos capítulo 2. Y las hermanas de Jesús. Allí estaban. Allí estaba María Magdalena. Sí. Allí estaban otras Marías. Así es. Estaban otras mujeres. Sí. Si la Biblia dice que eran 120 personas y solamente nombra algunos varones, entre ellos los apóstoles, la gran mayoría de personas eran mujeres.
Era la profecía. Multitud de mujeres llevarían el Evangelio de Jesucristo como estaba registrado en el Salmo que hemos analizado. Así que la iglesia nace con mujeres y con varones. Y dice la Escritura que Dios estableció lo siguiente desde tiempo atrás con respecto a la salvación del varón. Jeremías capítulo 31 versículo 22. Porque el diablo ha hecho caer y sigue haciendo caer al varón a través de la mujer que primero la engaña. Una mujer engañada entonces es atrapada por el enemigo para hacer caer al varón. Es lo que dice Proverbios capítulo 6, que el diablo a través de una mujer ramera anda queriendo cazar la preciosa alma del varón. Así que el diablo sigue en lo mismo, pero Dios tiene un plan usando a la mujer. Es la mujer en Cristo, empoderada en Cristo, que levantará al varón, y esta es la profecía, Jeremías 31, 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Una cosa nueva sobre la tierra. Esto no es religión, no es pensamiento religioso. ¿Y cuál es esa cosa nueva sobre la tierra? Dice, la mujer rodeará al varón. Esto habla de la oración. Esto habla del poder del Espíritu Santo en la mujer. Por eso una mujer empoderada, el Espíritu Santo la guiará en oración. Cristo está en el cielo, la mujer está en la tierra. Si es una mujer empoderada, va a orar por la salvación. Primeramente, si es casada, de su esposo. Si tiene hijos, por sus hijos. Si está siendo acosada por varones, y esto tiene que ver con muchas mujeres que son muy atractivas, sobre todo si es la condición. Ella tiene que pelear su batalla en oración, en su cuarto de oración, antes de salir de casa. Tiene que librar la batalla, tiene que protegerse, vestirse de la armadura de Dios, estar saliendo bajo la sangre de Jesucristo en protección y hacer guerra contra todo espíritu territorial que quiera moverse en los varones, en el acoso, todo espíritu inmundo que esté operando en cuanto a la sexualidad, a la lujuria, la concupiscencia que generalmente están en muchos varones debido a los tiempos maduros que estamos viviendo al tiempo de hoy, tiempos de Sodoma y de Gomorra. Así que son tiempos proféticos que vivimos, pero todos tenemos en Cristo la oportunidad de ser librados y salir victoriosos siempre cuando estamos luchando. Dios estableció a la mujer como un recurso de guerra. Desde el principio fue así. En Génesis 3:15 Dios lo estableció, se cumplió en la muerte de Cristo. Ya no hay varón, ya no hay mujer, ahora son uno. Ahora la mujer camina en el Espíritu, el hombre camina en el Espíritu, y en el Espíritu se derrama el amor para que nos amemos unos a otros. Ya no haya odio, no haya resentimiento, sino ahora haya unidad. Es el principio establecido en la iglesia. Tenemos que orar unos por otros, soportarnos unos a otros y estar ayudándonos unos a otros. La iglesia está en la tierra para cumplir la gran comisión y tenemos el uso, o mejor dicho, el recurso que el Señor usó para salvar a toda una ciudad, una mujer, la mujer de Samaria. Juan capítulo 4, Jesucristo fue a Samaria, pero habló con una mujer pecadora. Esta mujer se convirtió a Cristo y esta mujer llevó el evangelio a los varones de Samaria. Eran varones, sabían que esta mujer pues no era de muy buena reputación, así que Cristo la transformó, la cambió y usó a esta mujer para llevar las buenas nuevas del evangelio. Y dice la Biblia que estos varones creyeron la palabra de la mujer. La palabra de la mujer, dice la Biblia,
y se acercaron a Cristo. Y cuando estaban en Cristo, ellos dijeron, ya no creemos solamente por la palabra de la mujer, sino ahora por la palabra misma de Cristo Jesús. Así que todos tenemos que ir a Cristo, seamos varones o mujeres. Amiga que nos estás viendo, acércate a Jesucristo, deja de luchar con tus propios recursos, solamente Cristo te puede ayudar. Puedes repetir esta declaración: me arrepiento de estar apartado del Señor y en este momento abro mi corazón para recibirle como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, bautízame con tu Santo Espíritu y ayúdame a caminar en un nuevo estilo de vida. Amén. Así es. Bien, pues agradecemos que hayan estado en estas enseñanzas, las bendiciones para todos ustedes y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga igual.